Dios le bendiga, mis hermanos. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero compartir por qué es importante leer la palabra de Dios, la Biblia. Y les voy a invitar que vayan a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Vamos a estar leyendo segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres santo y eres bueno. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y venimos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús. Bendícenos, Padre, y guárdanos de todo mal. Ayúdanos, Señor. Permite que esta palabra que vaya a ser predicada hoy sea de rema a nuestros hermanos y a aquellas personas que lo escuchen, y que puedan sentir tu presencia y tu amor y el llamado tuyo a la santidad, a la verdad y a escudriñar tu palabra. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Miren, no sé si a usted le ha pasado, pero he conocido pastores aquí en Odessa, donde vivo, que no le dan mucho interés a la lectura de la Biblia. Conocí un pastor guatemalteco que tiene un bachiller y una licenciatura. Este hombre fue preparado para el pastorado aquí en los Estados Unidos. Y este hombre, en un programa de radio, dijo que la Biblia era un libro obsoleto y que no se necesitaba en la iglesia, que era un libro antiguo, que las enseñanzas que decía la Biblia no podían ser aplicadas a nuestro tiempo. Y este pastor, si así se le puede llamar, ¿no? Había sido entrenado para poder llevar conceptos de psicología a la iglesia. Y es cierto que en el pastorado, cuando usted estudia para ser pastor, usted va a estudiar psicología, porque le van a ayudar mucho con respecto al carácter del ser humano, cómo se comporta el ser humano y, y cuáles son sus personalidades. Pero la iglesia está llamada, y el pastorado mucho más, a predicar la Biblia. Nosotros necesitamos predicar la Biblia. Nosotros tenemos la necesidad de enseñar a la congregación que la Biblia revela a Dios y que si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos leer la Biblia. Es algo que muchos pastores no hacen, y muchos pastores no hacen ni tampoco educan a la congregación a la importancia de leer la Biblia. Cuando yo dedico todos los días un tiempo corto, prolongado, el que yo estime o el que tenga, a leer la Biblia, yo me estoy acercando a Dios. Yo estoy conociendo a Dios y estoy permitiendo que Dios ministre mi vida. Pero además, obtengo un conocimiento de qué piensa Dios de mí, cuáles son sus proyectos sobre mi persona, cuál es su personalidad, cuál es su conducta, cuál es su mensaje. Hay iglesias, lastimosamente, que yo he visto que ponen a predicar a cualquier persona. Si es un amigo del pastor, va a predicar. No sabe leer, no sabe escribir. Literalmente así lo he visto. Otros no saben homilética, no saben hermenéutica, no conocen cómo dirigir, cómo hablar. Ellos se llenan de una fantasía y de una mentira donde dice que ellos son llamados y que tienen el llamado. Pero si la Biblia dice que al que Dios llama, capacita. Si tú tienes un llamado al pastorado, pues Dios te va a capacitar para el pastorado. No es que tengas dinero, compres un lugar y ahí mismo te pones a predicar. Eso no funciona así. ¿Y qué va a pasar? Que muchos de ellos ni entienden la Biblia, porque no la leen, porque no la escudriñan. Algunos porque no tienen un nivel de enseñanza a la altura de poderla entender. Pero la Biblia es fácil de entender, solo tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que te guíe y Él te va a guiar.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo no leo la Biblia? ¿Qué pasa cuando hay una iglesia que no se estudia la Biblia, que no leemos la palabra de Dios? Esto va a dar cristianos raquíticos. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a centrar en comida. Vamos a comer, vamos a hacer actividades, y es bueno comer junto a los hermanos, hacer actividades, pero es imprescindible la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda, nos alimenta y nos sostiene. Mire, cuando usted se pone a hablar con otro cristiano y este cristiano no le habla de la Biblia, solamente le habla de trabajo, de negocio, de dinero, de política, habla de millones de cosas, pero nunca le habla de la Biblia. Jesucristo decía, de la abundancia del corazón abra la boca. Si usted y yo nos encontramos mañana conversando en algún lugar, podemos conversar de política, podemos conversar de trabajo, podemos conversar de negocios, podemos conversar de dinero. Pero el centro de nuestra conversación siempre, conmigo personalmente, va a ser Dios. Si usted conversa conmigo, podemos conversar muchos temas, pero el 75 o el 70% de mi conversación con usted va a estar basada en la palabra de Dios, en mi relación con Dios, cómo me va con Dios, cómo te va con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo en mi corazón. Es decir, yo me lleno de Dios, entonces yo puedo hablar de Dios. Si yo no me lleno de Dios, no puedo hablar de Dios. Hay un texto muy interesante. Allá en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho una prédica del pastor, donde el pastor expone la palabra de Dios, hace un sermón escudriñando la palabra, donde hace una reflexión sobre un mensaje que Dios da a través de la palabra, entonces mi fe aumenta. La razón por la cual hay muchas personas en la iglesia que tienen poca fe es porque no se predica la palabra del Señor. Una vez me invitaron a una iglesia de gente millonaria, solamente se habló de dinero. Y eran millones por acá y miles por acá y miles por acá. Cuando yo me di cuenta alrededor que yo era un objeto obsoleto. Yo era algo viejo, algo de otra época. Porque yo llevaba mi Biblia y nadie llevaba Biblia. Y mi esposa llevaba su Biblia y nadie llevaba Biblia. Y mi hijo me dijo, papá, esta iglesia nadie tiene Biblia. Y era curioso, el pastor habló de dinero, de economía, de que necesitaba que tú te comprometieras, que hicieras pacto con Dios a través de tus salarios, de tu dinero, de tus ganancias. Y cuando fue a predicar, este pastor tomó un texto de la Biblia como justificación para el tema del dinero que él iba a hablar. Y entonces no predicó la Biblia, no se habló de nada. A veces vas a iglesia donde no se predica nada. Evidentemente, si no hablas de fornicación, no hablas de adulterio, no hablas de las cosas que Dios ha establecido para la vida del ser humano, cómo Dios quiere que te apartes del mundo, que no vivas en el mundo, cómo necesitas apartarte de ciertas amistades, porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú no eres una persona que escucha Biblia, ni lees Biblia, ni tienes ese tipo de conceptos ni costumbres, poco a poco te vas a ir apartando de lo que Dios ha establecido para la vida cristiana. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida que te va a ayudar a prosperar en medio de circunstancias difíciles. No somos igual que el mundo. El mundo es tiniebla, nosotros somos luz. No somos luz porque tengamos luz propia. Somos luz porque Cristo mora en nosotros. Y Cristo, que tiene que ser el centro de nuestra vida, no va a ser diferente a los demás. Ahora, si en mi iglesia no se predica la Biblia, si el pastor no me habla de Biblia, si nosotros no leemos la Biblia en la casa, entonces vamos por caminos desconocidos. Y es posible que terminemos en la tiniebla. Cuando tú vas a la palabra del Señor, cuando tú la lees, la escudriñas, vas a encontrar cosas interesantes y hermosas. Lo primero que vas a encontrar es el amor de Dios. Allí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, lo primero que vas a ver cuando empiezas a escudriñar y conoces los caminos del Señor
es que hay un amor inmenso, un amor incomprendido que el ser humano no puede comprender, el cual es el amor de Dios. Dice que Dios te amó primero y después tú lo amaste a Él. Ahora, ¿cómo conocer a este Dios? ¿Cómo tener relación con Dios si yo no leo la Biblia? ¿Cómo si a mí no me predica nadie la Biblia? Y muchas veces vemos cristianos débiles, vemos pastores débiles. He oído pastores que han renunciado. Yo no quiero ser más pastor. Y se va y deja la iglesia a media. ¿Por qué? Porque él no predicó la Biblia y él pensó que esto era un cuento. Hay mucha gente que cuando se para en el púlpito empieza a hacer un cuento de su papá, de su abuelita, de su mamá, que la policía lo paró, que él no sabía, que él sí sabía. No te habla de Biblia. Pero a estas personas, he visto pastores que dicen, oh, pero este hombre tiene una unción increíble. La palabra unción viene del Espíritu Santo y etimológicamente la palabra unción se refiere a cuando allá Samuel echaba el aceite sobre los ungidos de Jehová, que eran los reyes y los profetas. Tú no puedes ser un ungido de Dios si tú no conoces a Dios. Tú no puedes ser un ungido de Dios si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra de Dios, aunque tengas un título en un papel. Porque a mí no me dice nada que tú tengas un título en un papel si tú no escudriñas la palabra de Dios. Muchas veces vemos gente que te habla de la palabra de Dios, ya estoy hablando de personas que son instruidas y capacitadas, pero te la hablan como si la palabra de Dios sea un libro lineal. Y esto es un libro espiritual. Es un libro que es inspirado por Dios. Mire lo que dice el texto que empezamos a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, los autores de la Biblia fueron escogidos por Dios, inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo. Nada de lo que está escrito aquí es por voluntad humana. Dios, de una forma u otra, permitió que el Espíritu Santo encaminara circunstancias de su vida, relatos de su vida, para que fueran palabras de Dios para nuestros tiempos. Yo necesito estudiar el libro de Daniel. Yo necesito saber qué son las 70 semanas de Daniel que está en el capítulo 9. Yo necesito conocer el libro de Isaías. Yo necesito leer Jeremías. Yo necesito saber lo que dice el libro de Romanos sobre la salvación y la justificación. Yo necesito comprender el libro de Apocalipsis. Yo necesito haber leído por lo menos una vez el Evangelio de Juan, que es el más completo, o el Evangelio de Lucas. Si yo no hago esto, ¿cómo me puedo llamar cristiano? Si no tengo el conocimiento que Dios da en la palabra para yo ser un cristiano. Ahora bien, dice, es útil para enseñar. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. No solamente es inspirada por Dios, Dios la inspiró a través del Espíritu Santo, sino que va a ser útil para poder enseñar. Yo necesito estar en una iglesia que se enseñe la palabra de Dios. La alabanza es buena, a veces vamos a una iglesia y una alabanza formidable, una alabanza que te lleva al cielo, pero cuando van a predicar, el que predica no sabe lo que va a predicar y empieza a hacer cuentos y narrativa, otros empiezan a llorar, tratan de buscar Eso no, usted tiene que predicar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que enseñar en la iglesia la palabra del Señor. Usted tiene que ir a una iglesia donde a usted se le enseñe la palabra de Dios. Porque es lo que dice la Biblia. Ahora después dice, ¿para qué? Para redarguir. Es decir, la razón por la cual la palabra de Dios es útil para enseñar es porque me va a redarguir, me va a ayudar a reflexionar sobre mi vida. Mi vida tiene que ser un espejo de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de perfección. Todo el que me conoce sabe que yo no predico perfección, porque yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Debemos vivir en santidad, apartados del mundo, pero el pecado mora en mí. Entonces, yo tengo que buscar la estatura de Cristo en una madurez espiritual.
Pero la palabra de Dios allí en Juan dice que el que no confiese sus pecados le dice a Dios mentiroso. Tenemos que estar siempre limpios, confesando nuestra falta al Padre. Ahora, la palabra de Dios dice que la escritura, toda la escritura, es inspirada por Dios. Útil. ¿Para qué es útil la Biblia? ¿Para qué yo necesito la Biblia? ¿En qué sentido la Biblia me ayuda a mí? Número uno, para que yo aprenda. Ahora, ¿aprender qué? Aprender de Dios. Y dice que ella me va a redarguir. Dice, para corregirme. Cuando yo aprendo de la Biblia, cuando yo la leo, cuando yo la escudriño, cuando yo voy a estudios bíblicos en la iglesia, que ya las iglesias por lo general no dan estudios bíblicos, yo estoy corrigiendo, yo estoy mi persona, mis costumbres, mis hábitos con los hábitos que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, ella es útil, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para que yo aprenda. Allá en Cuba decimos, el niño va a la escuela porque quiere aprender. Los cristianos van a la iglesia porque quieren aprender. ¿Qué quieren aprender? Lo que la Biblia dice, el mensaje bíblico. Entonces, la Biblia es un libro inspirado por Dios para enseñarme, para redarguirme, para corregirme. Y dice después, para instruir en justicia. ¿Cómo voy a ser una persona justa? ¿Cómo voy a conocer la justicia de Dios si yo no estudio la palabra de Dios? Si yo no leo la palabra de Dios y además voy a una iglesia que no se predica la palabra de Dios y no se estudia la Biblia. ¿De qué manera voy a buscar o voy a ser justo? Y la definición de justo es muy sencilla. Es picar la naranja a la mitad. Lo que es tuyo no me pertenece y lo que es mío no te pertenece. Eso es justo. Lo que no quiere que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie. Cuando tú vives con esos conceptos y principios basados en la Biblia, entonces tú avanzas. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo la Biblia te va a enseñar la justicia de Dios? Si tú vas a una iglesia que no se predica la Biblia, ¿cómo vas a conocer de la justicia de Dios y cómo vas a ser, por ende, un hombre justo? No es posible, porque tienes desconocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento destruye a la familia. Usted ve muchos hombres que sus hijos andan en el mundo porque ellos no fueron enseñados en la palabra, porque ellos no fueron instruidos. Y cuando tú no eres instruido, allá dice los evangelios, si el que edifica mi casa no es el edificador, si mi casa la fundo sobre la arena y no sobre la roca, que es Cristo, cuando venga cualquier cicloncito, cualquier viento, se va. Y ahí está hablando, no de la casa, está hablando de mi vida, de mi familia. Si yo no instruyo al niño en la palabra, cuando sea grande, se va. Instruye al niño en la palabra y cuando sea viejo, aún permanecerá. Instruye. Los niños son rebeldes cuando tienen 16, 17 y 18 años. Mi hijo lo es, tengo un niño de 16 años. Pero toda la mañana para llevarlo a la escuela oramos a Dios. Vamos a orar. Y yo vierto sobre él la palabra de Dios. Mi vida está llena de Dios y yo comparto a Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué voy a hablar? Si tú no oras por tus hijos, si tú no hablas con tus hijos, si tú no lees la Biblia, si en tu iglesia no se predica la Biblia, entonces, ¿cómo te podemos llamar cristiano?
si no haces lo que Cristo hizo. Y tú tienes que vivir una vida acorde a la palabra de Dios. ¿De qué manera vivo acorde a la palabra de Dios si no leo la palabra de Dios? ¿De qué manera vivo acorde a la palabra de Dios si en mi iglesia no se predica la palabra de Dios? Y todo tiene que ver. Por eso, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí está la voluntad de Dios para mi vida, para la iglesia, para el pastor y su familia. ¿Por qué? Porque es útil. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirme de justicia, para enseñarme cuál es la justicia, para que yo pueda ser un hombre justo delante de los hombres y delante de Dios. Yo necesito instruirme con la palabra de Dios. Ahora dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra aquí en el griego original no es perfecto, es maduro. A fin de que el hombre de Dios sea maduro e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo voy a ser un cristiano que haga buenas obras? ¿Cómo voy a ser un cristiano justo si yo no leo la Biblia? Si en mi iglesia no se predica la Biblia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera yo puedo ser un cristiano justo? ¿De qué manera yo puedo tener buenas obras con los demás si yo no soy instruido en la escritura que es inspirada por Dios para corregirme, para redarguirme, para instruirme y capacitarme en justicia? ¿De qué manera? No existe una manera para que usted como cristiano pueda ser instruido en justicia, ni para que sea maduro en la enseñanza de la palabra y al final sea un hombre que tenga buenas obras. No existe. No es con psicología. No es con conceptos humanos de hombre. Es con la palabra de Dios que la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, puede crecer. No hay otra manera. No hay otra forma. Mire, yo tengo varias enseñanzas. Dice, el conocimiento de la eternidad de Dios me permite mirar a lo lejos y tener esperanza. Cuando yo me capacito en la palabra del Señor, el Señor me va a transmitir en su eternidad seguridad. En la eternidad de Dios, yo recibo seguridad, porque esto es un Dios eterno que va a gobernar siempre y no solamente va a ser seguridad, sino esperanza, porque este es un Dios eterno. La Biblia se revela, Dios se revela en la Biblia como un Dios eterno. Y si se revela como un Dios eterno que siempre existió, que siempre va a existir, creador de los cielos y de la tierra, y me creó a mí, y yo concientizo esto cuando lo estudio, cuando lo leo, y cuando el pastor en la iglesia me predica, entonces esto me da a mí seguridad. ¿Seguridad en qué momento? En los momentos inseguros. ¿Seguridad en qué momento? Cuando viene la lucha. ¿Seguridad en qué momento? Cuando mis hijos se rebelan. Porque yo he confiado en un Dios eterno. Entonces, cuando Dios se me revela en la palabra como un Dios eterno, a mí me da seguridad, me da esperanza ante la vida, ante las dificultades que estamos enfrentando cada día, ante las dificultades económicas, ante las dificultades de salud. ¿Por qué? Porque yo he entendido en la palabra de Dios, en su revelación, que Dios es eterno. Es un Dios eterno que no tiene principio, no tiene fin, que siempre existió, creador de los cielos y la tierra. Y eso me da seguridad. Dice, hay un texto muy interesante, yo lo voy a leer, que está en Isaías 40, 28, 31.
Y miren qué texto más hermoso. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio. En su eternidad no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 28 y 31. Cuando yo leo esta porción de la palabra, me da vida, me da fuerza en medio de cualquier circunstancia. Porque dice, no has sabido. Una pregunta. No has oído que el Dios eterno es Jehová. Si tú no has escudriñado la palabra, si tú no la lees, si en tu iglesia no se predica la Biblia, tú no has oído. Ahora es afirmación, no es interrogación. Tú no has oído. Tú no sabes, tú no conoces que Dios es un Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. ¿Por qué tú no lo sabes? Porque no lo has leído. Porque no guardas tiempo para leer la escritura. Porque en tu iglesia no se predica la Biblia. No conoces. Ahora, no desfallece. Dios no desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es sabio. Es eterno. Es creador de los cielos y de la tierra. Esto me da esperanza, me da seguridad. Después dice en versículo 29, Él da fuerzas al cansado. Cuando estás cansado, cuando no puedes más, Él te da fuerza. Cuando tú clamas a Él. Porque la Biblia dice, los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y sus oídos al clamor de ellos. El Salmo 34:15. Dice que Jehová está atento, su oído está atento, escuchando la oración de los justos. Pero si tú no sabes esto, si a ti nadie te dijo esto, si tú no lees la Biblia, si tú no estás interesado en eso, si tú nada más hablas de bla, 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 de cómo está la cosa, de cómo acá, que me busco el dinero, que el trabajo, tú no te interesas por nada de eso, claro que tienes que tener temor, claro que tienes que flaquear, porque tú no conoces al Dios de la Biblia, porque tú no conoces al Dios de Jesús, el cual vive y mora en ti si eres cristiano. Y te vas apagando, porque como no lees la palabra de Dios, te apaga. Ahora dice, pero los que esperan en Jehová. Dice que cuando tú esperas en Jehová, cuando tu fe la pones en Jehová, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, y si tú no oyes la palabra de Dios, tu fe no aumenta. Mi fe viene por oír la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si yo no oigo la palabra de Dios, si a mí no me predican la palabra de Dios, si yo no leo la Biblia, si yo no me enamoro de la Biblia, si yo no me apasiono por la Biblia, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, una fuerza diferente, nueva. Ya yo no tengo fuerza, estoy cansado, pero Él me va a dar una nueva fuerza si yo espero en Él, si mi fe está en Él. Dice, levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Esto es una esperanza, un poder. Ahora, conocer la santidad de Dios me permite vivir seguro porque sé que es un Dios que no hay maldad. Yo sé que Dios es fiel aunque yo sea infiel. Y eso lo vas a ver en 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fueres infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tienes un Dios que Él,
siempre va a ser fiel. Aun cuando tú seas infiel y no leas la Biblia. Aun cuando tú seas infiel y no vayas a la iglesia. Aun cuando tú seas infiel y niegues a Cristo. Él va a estar fiel. Ahora, conocer la soberanía de Dios me da tranquilidad y paz. Es un Dios soberano que no depende de nadie. Y aquí yo voy a buscar 1 Samuel 2:2, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. La palabra está llena de promesas. La palabra está llena, dice, muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Salmo 34:19. Tú necesitas empaparte de la palabra de Dios. Tú necesitas acercarte a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Dios nunca te va a abandonar. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y el cristiano no cae, el cristiano va declinando. Deja de leer la Biblia, deja de ir a la iglesia, empiezas a hacer un pecadito por aquí, un pecadito por allá, otro pecadito por aquí. Y cuando vienes a ver, estás en el mundo enredado con los mundanos. Mire, yo tengo más de 250 alabanzas en el carro. Usted se siente en mi carro y ahí usted va a ver, si usted quiere poner YouTube, ¡boom! Y le sale canciones de Dios. Si usted va a una memoria flash que tengo, canciones de Dios. Si usted va al disco duro del carro que tiene la computadora, ahí tiene música de Dios. Sí, yo me levanto con música de Dios, en el carro estoy oyendo música de Dios, leo y busco también cosas que no son de la Biblia, porque me gusta saber sobre la política de los Estados Unidos, de Cuba, del mundo. Siempre estoy al tanto de las actualidades, pero la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar. Cuando tú tienes alabanza, te pasa un problema, vamos a orar, espérate, vamos a pedirle a Dios, ¿ves? Y las promesas del Señor te van a servir. Dice que ponte la armadura de Dios allá en el libro de Efesios para el día malo. ¿Vienen días malos para los cristianos? Claro, lo tuvo Pablo, lo tuvo todo. ¿Vamos a sufrir? Claro, pero Dios me da una esperanza. Dice, clama a mí y yo te responderé. Tú no conoces el Dios de la Biblia, tú no sabes cuáles son las bendiciones. Tú no lees las Escrituras, te estás perdiendo las bendiciones de Dios. En tu iglesia no se predica la palabra de Dios, tú estás siendo un cristiano débil. Y en cualquier momento, porque el enemigo lo sabe, el enemigo sabe que tú eres débil, el enemigo sabe que tú no oras, el enemigo sabe que no vas a la iglesia, el enemigo sabe que tú no lees la palabra. Entonces voy a vivir mi vida. Me voy a tomar 2 cervecitas, me voy a tomar un traguito de ron. Y como a lo mejor eres una mujer que no tienes esposo, ya tienes 40 o 50 años, o eres un hombre que tiene como 60 o 50 y no tienes esposa, entonces aparece una muchacha o un hombre y la mujer dice, bueno, voy a tener sexo porque esa es mi necesidad. Y el hombre dice, voy a tener sexo con esta mujer porque es una oportunidad. Yo hace rato que no hago sexo. Dios sabe que yo tengo necesidad. Y el diablo te empieza a enmarañar y usted se empieza a hacer historia ahí porque usted no lee la Biblia. Porque en su iglesia no se predica la Biblia. Porque usted empieza a salirse de la palabra de Dios. Pero cuando usted sabe que usted puede perder la salvación, si usted fornica, los fornicarios no van al reino de los cielos. Eso es así. Ni los alcohólicos, ni los borrachos, ni los que se echan con hombres o mujeres, no van al reino de los cielos. Tajante. Pero tú no has leído esa parte. Una vez fui a una entrevista de trabajo y había un muchacho, el que me hace la entrevista, que me iba a dar trabajo. Y este hombre empezamos a conversar, pero caímos en el tema de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué vamos a hablar? Y el hombre era casado, no estaba casado, 34 años. Me dijo que él era un cristiano americano, el hombre, hablaba español, pero americano, blanco. Dice que él iba a la iglesia, que él toda la vida estaba en la iglesia, un cristiano toda la vida, tenía un ministerio en la iglesia, atendía no sé qué, bueno. Y le pregunté, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Me dijo, no estoy casado, tengo una relación complicada, larga.
Digo, ¿pero qué quiere decir complicarla? Que dice, no, llevo 8 años con mi novia. Ya tú sabes, una relación de 8 años con una novia con 34 años. El pastor amigo mío decía, el gato no cuida pescado, se lo come. Digo, ¿tienes relaciones sexuales con tu novia? Me dijo, sí, tengo relaciones sexuales con él. Digo, ¿tú sabes que eso es fornicación? ¿Tú sabes que los fornicarios no irán al reino de los cielos? Y me miró serio y me dijo, ¿dónde dice la Biblia eso? Empezamos a buscar, le dije, míralo aquí está el texto. Yo había predicado eso hacía una semana y lo tenía en YouTube. Le dije, ven, mira, te voy a mandar mi video, mi canal, mira la predicación. Y el hombre se quedó con los ojos abiertos, de 34 años, toda la vida en el Evangelio, líder de una iglesia americana, lleva 8 años de fornicación. Y si ese hombre tiene un accidente y muere, va para el infierno. Pero él piensa que va para el cielo. O bien porque en su iglesia se predica psicología, no se predica Biblia, o bien porque no lee la Biblia. Bueno, de hecho no me dio el trabajo. Fue la manera que él encontró de justificarse. Pero si tú no lees la Escritura, tú te apartas de Dios. Dios no se aparta de ti, pero tú te apartas de Dios, tú te alejas de Dios y Dios se va alejando de tu vida. Hermano, si has llegado al final, yo te invito a que te suscribas al canal. Mucha gente, según las estadísticas de YouTube, ven, pero no se suscribe. Si te suscribes, esto me ayuda, porque la palabra de Dios puede ser difundida a otras personas. Mi objetivo es predicar la Biblia, la palabra de Dios, no acusar a nadie. Y el objetivo es que cada persona entienda que si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no vivimos acorde a la palabra del Señor, podemos perder la salvación. La salvación se pierde. Eso es un hecho. Oremos, hermano. Señor y Padre, doy gracias por esta palabra. Permita que las personas que la escucharon le llegue a su corazón y que puedan recibir, Señor, paz. Bendice a tu pueblo, Padre, y pon en su corazón la lectura de la Biblia, Señor, y que los pastores la prediquen, y que no todo el mundo vaya al púlpito, sino aquellos que fueron llamados por ti y que están preparados según la palabra. Entonces, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.